Luego de la muerte de mi hijo, pensar en el destino era como volver a ver una nebulosa. Ya no existía el destino. Y no solamente eso. Creía que lo que había sucedido cuando mi hijo murió era un error. Era un error de lo que fuera, de Dios, de la vida, del universo. Era un error, que eso no debió de haber sucedido. Y tiene que ver con cosas que había vivido anteriormente. Pero todos o casi todos los que enfrentamos la muerte de un hijo nos lo preguntamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué debió de existir o más bien transitar por ese destino que fue su partida? ¿Debía o no partir? En mi caso, dado que el día que Manry muere, los dos viajamos en bicicleta en un paseo y él es atropellado y yo no, ese destino para mí era completamente... No debió de ser ese destino. ¿Cómo puede ser que la vida me hiciera algo así? Y el destino no solamente se suscribe al momento en que mi hijo, sus hijos, mueren. Claro, esa es una conclusión y es un destino, ¿no? Pero el destino, si queremos volver a hilar esto, es que es cada instante que sigue luego de su partida. Eso significa enfrentar las honras fúnebres, en mi caso, ir a la morgue, etcétera. Todo aquello, las caras largas de todas las personas que llegaron a acompañarnos y empezar a derrumbarse la vida, ¿verdad? Ya no hay algo que podía yo ver enfrente que se llamaría destino y que por supuesto en mi vida estaba contemplado mi muchacho. Todo aquello va convirtiéndose en una idea que se va desarmando. Todo aquello que teníamos imaginado para vivir con nuestros hijos, todo aquello que estaba sembrado para el futuro, que estábamos haciendo, deja de tener propósito y sentido y se desarma. Ese edificio en el cual, o esa construcción, ese camino que estábamos construyendo con nuestra familia, para recorrerlo con nuestros hijos, queda sin propósito y sin sentido. Y eso nos hace sentir un vacío gigantesco, por supuesto, de la presencia de nuestro muchacho, pero también del hecho de que no sabemos ya quiénes somos y no tenemos ningún propósito, es decir, no tenemos ningún destino. El poder presumir que tenemos un destino, es decir, el que podemos presumir que mañana vamos a amanecer y que vamos a ir, vamos a hacer, etcétera, nos da control. Pero cuando un hijo muere, nos percatamos que no tenemos el control. Y eso hace que la vida se vuelva de cabeza, por supuesto, y más para los que tenemos otros hijos. Pero, y podría extenderlo a los que no tienen otros hijos. ¿Y por qué lo digo? Porque está su pareja, su mamá, su papá, él mismo. Su vida, sus cosas, en el sentido de las que son valiosas. Y todo esto que se va desarmando, todo esto que perdemos el control, que perdemos la perspectiva, que perdemos esa ilusión de la vida, que era estar en el futuro, porque nuestro hijo hoy ahí va a estar, todo esto va siendo o va dándose en un camino, por supuesto, el día a día, el minuto a minuto, la hora a hora. Es parte de ese destino que es como un eco del momento en que nuestros hijos mueren. Y no importa si mueren por un accidente, como fue el caso de mi muchacho, o porque después de una larga enfermedad. No importa. Ese camino recorrido es el destino. Es decir, el camino. Es el tiempo que nos da la vida. Y sin duda, el destino, para poder saborearlo, tenemos que querer vivirlo. Tenemos que tener algo que ir a hacer en el tiempo futuro. Si no nos proyectamos en el futuro, pues ¿para qué vamos a querer vivir? Eso hace que el destino sea muy confuso y de alguna manera lo volvemos a ver como ¿y quién tomó la decisión para que nuestro muchacho o nuestra muchacha, nuestro niño, nuestra niña o varios dejaran de existir en esta dimensión? Algunos de nosotros pensaríamos hasta la muerte de nuestros hijos, es decir, antes de la muerte de nuestros hijos, que era el plan perfecto de la vida, de Dios, que nosotros éramos dueños de nuestro destino y lo íbamos construyendo día a día. Bueno, todo esto para aquellos que reflexionaran al respecto. Y para los que no, pues sencillamente iban viajando en eso que podemos llamar destino. Día a día, lo que iba, la santa providencia, quizá podría haberlo dicho usted. Pero luego de la muerte de nuestros hijos nos preguntamos, ahora bien, ¿qué creo en este momento del destino? Bueno,
Creo muchas cosas que han cambiado a través del tiempo. Al principio, como les decía, creía que era un déspota, que era un error, que esto que estaba viviendo mi familia, mi muchacho y yo, era un error de la vida, un error del destino, un error de Dios. Bueno, si me hubieran pedido o me hubieran preguntado cada día esta pregunta, ¿qué creo del destino? Seguramente se hubieran dado cuenta cómo ha ido cambiando a través del tiempo esa respuesta sobre el destino. Y dado que he visto a través de los comentarios que nos dejan en Abrazos de Esperanzas, que los agradecemos todos y cada uno, que es un tema que es importante para las mamás y los papás que nos escuchan, para los hermanos, tías, abuelos, abuelas, inclusive para las personas que han perdido no hijos, porque sabemos que nos están escuchando esposas, esposos, viudos, viudas. Bueno, se preguntan sobre si esto es un error o no. Y además se preguntan qué es el destino. Y entonces decidí preguntarle a compañeros y compañeras que han participado en diferentes podcasts de Abrazos de Esperanza qué es lo que piensan del destino. Oigamos a Kero. Kero, ¿qué pensás del destino? Sí creo en el destino. Siempre he creído en el destino. Pero mi concepto sobre el destino cambió. Tenía uno antes de la trascendencia de Valerie y ahora tengo otro. Antes de que Valerie muriera, yo decía siempre, el destino lo hago yo. Yo soy la que hago mi destino, con las decisiones que tomo, con las acciones que hago, con cómo me muevo. O sea, yo soy responsable de mi propio destino. Y ese era mi discurso, siempre, interno y externo. Luego de que muere Valerie, empiezo a ver la vida de manera diferente y empiezo a leer un poco más sobre este tema del destino. Y mi discurso interno, mi conversación interna, incluso mi creencia cambió. Ahora comencé a leer sobre todo esto de los acuerdos álmicos, comencé a escuchar más sobre experiencias cercanas a la muerte, comencé a repasar los libros que ya antes había leído desde otro lugar y mi posición sobre el destino cambió. Yo creo que existe un destino ya marcado, decidido por nosotros, que no nos acordamos, pero elegido por nosotros. Pero el destino está marcado. Puntualmente, pienso yo, ocurren eventos que están destinados a ocurrir dentro del camino de nuestra vida, dentro de este caminar por la vida. Y estos eventos nos marcan, combinado con el libre albedrío que también tenemos, podemos elegir qué podemos hacer o qué vamos a hacer con eso que ocurrió. Y allí entonces también viene lo que siempre creía, que era yo elijo mi camino. Entonces mi estructura se abrió. Ya no era solamente yo la que controlaba y era responsable de todo lo que ocurría en mi vida. Ya entró algo más, algo que es más grande que yo, que siempre estuvo allí. Sin embargo, nunca lo vi de esa manera. Y entra todo esto de los acuerdos álmicos, de los cuales yo no conocía, que le vinieron a dar aún más sentido a todo, o a darle un resignificado a todo. Y entonces, a la pregunta del destino, creo en el destino, creo que elegimos un camino, llámese destino, previo a nuestra llegada aquí a este plano. Creo que lo consensuamos con muchas almas que nos rodean. Y bueno, creo que esas almas obviamente son las más cercanas que van caminando con nosotros a nuestro lado. Sobre la muerte de Valerie, pienso que fue su elección, no su elección en este plano terrenal, pero sí su elección como alma. Y yo elegí ser su madre y ella también eligió que yo fuera su madre y que viviéramos esta experiencia juntas, con un propósito de vida, aquí y en el otro lugar
que no estoy muy segura cómo es el otro lugar porque no lo recuerdo, pero seguramente está y existe. Entonces, cuando nos vamos adentrando a todo, como lo hablábamos en el podcast anterior, cuando nos vamos adentrando a todo este nuevo conocimiento de la espiritualidad, vamos aceptando y vamos comprendiendo cosas que antes ni por nada me pasaban por la mente, nada, nada, nada. Entonces mi respuesta es sí, sí, sí creo en el destino. Bueno, claramente podemos decir que Quero ha trabajado en eso que todos nos preguntamos. Y es una tarea que todos tenemos, preguntarnos qué es lo que estamos viviendo. Quero lo define muy bien, ¿verdad? Existe un destino y ese destino es ella misma quien lo ha diseñado o prediseñado a través de un acuerdo álmico con su hija. Bueno, quisiera recordar algo que se lee mucho para quienes enfrentan crisis importantes por pérdida de seres amados, que es Elizabeth Kubler-Ross, que ella en alguno de sus aportes dice que todo lo que se nos otorga, todo lo que se nos da, todo el destino que se nos da, todo aquello que la vida nos da, es para aprender y llegar a comprender, es para llegar a ser mejores seres. Bueno, está basado en un montón de entrevistas que se le hacen a personas que han muerto y han regresado. Ya Quero hablaba un poco de aquello. Y bueno, para quienes necesitan respuestas, tienen que buscarlas. Les recomiendo el libro entonces, que ya lo hemos hablado aquí en Abrazos de Esperanza, que se llama Una muerte, un amanecer. Yo quisiera introducir el tema de mi forma de ver el destino. Y dado que vivo en un país donde hay miles de ríos y son cercanos, pues la vida la veo como un río. Es decir, el destino es un río y todos los ríos llegan al mar. Ninguno deja de llegar al mar. Y ese cauce que tiene el río es el destino que momento a momento se va dando. Eso es lo que creo sobre el destino, algo que está hecho. Que está hecho, bueno, en el caso de los ríos de nuestra tierra, están hechos por la madre naturaleza, algo superior a todos nosotros, ya lo decía Quero. En el caso de las almas, bueno, Quero decía, es un acuerdo álmico, y les prometo que algún día vamos a hacer varios podcasts al respecto. Pero ahora le vamos a preguntar a Yayita, Yayita, ¿y crees vos del destino? No sé, o sea, yo de repente todavía, bueno, a mí antes el destino, como dice Lili, a mí antes ni siquiera me preocupaba antes de la muerte de mi hija, pues ni siquiera era algo que yo tuviera en mente de, es el destino o cosas así por el estilo, no, jamás. Vivía como en una burbujita rosa donde todo era lindo, donde todo era perfecto, y entonces pues nunca te cuestionas eso, lo que es el destino. Sí me lo he cuestionado mucho ahora, después de la muerte de Dariela, nunca he llegado a algo que me pueda a mí dejar, digamos, satisfecha en cuanto a qué es. Yo entiendo por destino pues un poder sobrenatural que es el que va guiándote o el que va diciéndote qué es lo que va a pasar en tu vida. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en en lo que te dicen, por ejemplo, de que es un encuentro de almas, es un acuerdo de almas el hecho de que vengas y luego te mueras o te vayas de tal o cual forma, ¿no? A mí eso no me parece o a mí por lo menos no me parece para mí creíble, porque yo digo, bueno, pues en qué plan de qué persona está el tratar cruelmente a unos y tratar, eh, no sé, benévolamente a otros y si los pones en una balanza, pues luego resulta que hay personas muy buenas que mueren en situaciones terribles. Y dices tú, o sea, si era una persona buenísima. Y hay personas muy malas que mueren en condiciones muy favorables, digámoslo así, o no tan de sufrir. Entonces ahí es donde yo no le encuentro como la lógica de si el destino es algo predeterminado o tenemos como luego dicen, el libre albedrío de hacer cosas que finalmente te llevan a lo que va a desencadenarse, ¿no? La verdad es que no hay algo así que me deje a mí muy satisfecha en cuanto a si tendría que pasar o no tendría que pasar. No sé, yo creo que con nosotros como papás o como mamás jugamos mucho con esto de, ¿y si lo hubiera hecho de otra manera?
y si lo hubiera llevado de tal o cual forma. Por ejemplo, en el caso mío, no, yo nunca me pregunté, ¿y si no la hubiera dejado ir? O sea, no con culpa, pero sí a veces como que decía, bueno, ¿y si no se hubiera ido en ese viaje? ¿O si se hubiera quedado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Es el destino o no es el destino? ¿Estamos destinados o no a tener tal o cual desenlace? Pues no lo sé, pero no es algo que, como decía Lili ahorita, pues yo no es que lo entienda, pero sí asumo, pues que cada persona vamos a tener un fin y cada fin va a ser diferente y pues que eso no depende definitivamente de cómo seas, de si eres buena persona o no, que lo que va a pasar, como dijo Lili ahorita, pues va a pasar y no hay manera de que te quites o te pongas para que te pase o no te pase. Entonces, no sé si fui clara, pero pues el destino es así en lo que estoy diciendo, que no sé si soy clara, es como una nebulosa, ¿no? O sea, como que nadie es dueño de una respuesta total o absoluta en cuestión de eso, Manuel. Y allí te introduce algo que me parece muy importante y esto es algo que vivimos todos o la grandísima mayoría de los que enfrentamos la muerte y ausencia de un hijo, que sería ¿y si hubiera hecho tal o cual cosa? En mi caso, si en vez de haber tomado uno de los caminos, hubiera tomado otro. Y tengo que decirlo así porque fui yo el que decidí por dónde nos íbamos aquel día. Bueno, y si hubiera sido a la izquierda en vez de la derecha, el destino hubiera sido otro. Bueno, sin duda no lo fue. Nunca más, luego de un camino largo, después de culparme hasta perdonarme, me llegué a preguntar, o más bien me llegué a imaginar cosas que eran parte de un destino no existente, es decir, si hubiera doblado a la izquierda. Porque ese destino, y si me pongo solo a dibujarlo, nunca hubiera estado enfrente suyo diciéndole todo esto. Para que esto sea cómodo en mi vida, tiene que haber tomado un propósito. Pero esto que decía de Elizabeth Kubler-Ross hace un momento, pues es parte de eso, que decía que es que se nos otorga para darnos conciencia. En el caso del río, que era como lo dibujaba, es que hay ríos largos que duran, o más bien que recorren miles de kilómetros, y hay ríos que son muy cortos, que su naciente está a muy cerca del mar. Y es así. Ahora, el río, esa agua que fluye, no sabe de qué longitud es su vida. Puede medio intuir viendo hacia el destino, hacia el futuro. Puede intuir. Y entre más espiritual es, más se da cuenta, más se entera de su destino. Y de ahí viene que los hijos o las hijas hayan dejado, por ejemplo, despedidas. Eso es el caso de mi muchacho, Manri, que él dejó voy a repetir, Manri muere en un accidente de tránsito en el mismo día que fue el accidente. Y él dejó despedidas y dejó dicho cosas. Bueno, él espiritualmente lo sabía, y por todos los testimonios que he escuchado de mamás y papás que me han contado lo que decían sus hijos, etcétera, y cómo murieron, y etcétera, puedo concluir que todo aquel que se acerca al fin de su vida, a su conclusión de la vida, se entera de ese destino, y no lo hacen desde una perspectiva de terror, lo hacen desde una perspectiva, y les voy a dar la de mi hijo, de una nueva vida, de un nuevo inicio. Ahora bien, del destino que estamos hablando es el nuestro. Y ahora preguntémosle a Lili. Lili, ¿y qué es lo que consideras del destino? Siempre he creído que hay algo más, que hay algo que nos marca más, porque desde pequeña mi vida fue como que yo quería hacer algo y como que me traían hacia otro lado. Era como que yo siempre decía, parece que lo que yo quiero, como en este cuerpo, en ese momento yo no tenía ni idea, pero yo siempre decía, lo que yo quiero, como que hay alguien que no quiere. Y mi vida de pequeña y mi vida de adolescente fue marcada así, de que los planes que yo tenía para mí no eran los planes que el universo tenía. Y ahí, pues, de Colombia a España,
sucedieron cosas que me hicieron pensar mucho antes de que había un destino trazado. En ese momento yo no sabía por qué. Siempre me preguntaba por qué me suceden estas cosas, por qué yo tuve que viajar a España, por qué sucedieron de una manera que como que me iban ahí encaminando y yo quería hacer esto y me iban guiando y cuando no funcionaba, incluso soñaba. Yo soñaba mucho con lo que como con lo que iba a pasar luego, pero no le daba importancia. Eh, con la trascendencia de mi hijo, eso que yo ya pensaba que llamaba destino, que todos tenemos algo que nos marca. Cuando trascendió mi hijo, cuando me llamaron que mi hijo había tenido el accidente, ahí me vinieron. ¿Por qué sucedió así? Ahí me vino en ese momento, cuando iba conduciendo, me vino también otra vez. Fue el destino el que hizo que mi hijo marchara. Y entonces analicé, mi hijo estando en el hospital, me analicé, entré a mi hijo todavía no había trascendido, estaba en estado de coma, en cuidados intensivos. Toda la gente hablaba de, tu hijo tuvo la culpa, podía haberse evitado. Y ahí yo empecé a ir para atrás. Conversaciones que tuve con mi hijo una semana antes, que yo decía, ¿cómo puede ser si fue un accidente, algo instantáneo? ¿Cómo era posible que mi hijo hubiera hecho ciertas cosas como diciéndome, mamá, esto va a suceder? Pero no era él, era su alma que lo estaba anunciando. Él tampoco sabía por qué se estaba despidiendo, por qué me estaba diciendo cosas que luego yo iba a tener que tomar decisiones en el hospital. Porque una de las cosas que él a mí me dijo 8 días antes de marchar es que me dijo, mamá, acuérdate que tú me enseñaste a ser independiente y yo no quiero depender de nadie, me dijo él. Y en el hospital a mí me tocó decidir desconectar las máquinas en las que estaba mi hijo conectado porque no tenía sentido dejar que mi hijo siguiera sufriendo. Entonces, esa decisión que yo tomé de desconectar a mi hijo también tenía que ver con la conversación que yo había tenido antes. Y luego tuve esa conversación con Dios de decirle, no me lo dejes en estado vegetal. No me dejes a mi hijo así. Le pedía yo a Dios millones de veces en el día. Y entonces ahí entró el destino. Y empezaron a explicarme cómo sucedió lo del accidente y tal. Y yo dije, sí, era su hora de partir. Mi hijo tenía que partir a esa hora. Tenía que ser de esa manera. Y no había manera de evitarlo. Porque todo se dio. El universo se confabuló para cerrar todos los caminos de mi hijo para tener que pasar por el tren. Fue una cosa muy de, como decimos nosotros, de rompecabezas, que se unieron todas las piezas y en ese segundo mi hijo tenía que arrancar. Yo siempre digo que fue como que la vida le dijo a mi hijo, el destino le dijo, tira que ya es hora de marchar. Y mi hijo tiró. Entonces sí, mi hijo tenía un día y una hora y creo que todos nosotros antes de venir, y ahí entra el plan álmico, mi hijo me eligió como madre y eligió conmigo venir aquí a la tierra con todo lo que ha sucedido con sus hermanos, con su hermano. Luego planeamos, él tenía que llegar a Alemania, su accidente tenía que suceder en Alemania por alguna razón que yo no lo sé con este cuerpo, pero que mi alma decidió. Y él me lo ha confirmado en varios de mis sueños, me ha confirmado que sí, que tenía que ser así y que ya él había cumplido con todo su plan de alma aquí en la tierra. Tenemos un día y una hora. Yo trabajo en cuidados intensivos y lo veo. O sea, es que creo que el destino nuevamente me fue preparando para que esto sucediera. Yo no tenía nunca pensado trabajar en cuidados intensivos y también todo se unió para que yo empezara a trabajar ahí y 5 años después llegar a mi hijo, atender a tantos pacientes jóvenes y luego tener que atender a mi hijo.
Eso también hizo parte del destino, me fue preparando porque no fue fácil. Y ahí me di cuenta con todos esos chicos jóvenes y chicos adolescentes como mi hijo, 17, 18, 20 años, que marchaban. Yo me daba cuenta que los médicos hacían todo por un chaval y se marchaban. Y a veces hacían poca cosa por otro y se quedaba. O sea, el médico decía, no, de hoy no pasa, hoy este chico se va y no marcha. Esos milagros que yo llamo de cuidados intensivos, pero son ese destino. Ese chico está destinado para quedarse aquí, para vivir y seguir aprendiendo. Y hay otros que no, terminan su aprendizaje aquí, su evolución como alma en la tierra y continúan evolucionando en el otro plano. Y ese día y esa hora fue la de mi hijo y yo estoy convencida al 100% que nuestros hijos todos tenían ese día y esa hora y la manera en que marcharon fue la manera que decidió su alma, porque no la decidimos nosotros aquí. Yo hay veces me preguntan, Lili, pero ¿cómo puedes estar convencida del plan de alma? Y les digo yo, solamente piensen una cosa, solo una. ¿Creen que tiran un bebé ahí y aquí a la tierra a que haga lo que quiera? ¿Esa sería la vida? No, tiene que haber algo estructurado, algo planeado, algo planificado. No pueden llegar ya, llega a aquella familia, otro bebé llega ya a otro. No, porque el universo es tan perfecto que si lo analizamos detenidamente y con el corazón nos damos cuenta que sí, que hay un plan más grande que nosotros. Entonces sí creo en el destino. Somos parte de algo superior. Y ese algo superior hoy lo concibo como si fuera un gran orquestador. Y ese orquestador es el que diseña la armonía de la existencia del universo. Pues parte de lo que han dicho las compañeras, todos hemos expresado parte de ese algo que intentamos expresar en palabras y que Yayita lo dice muy bien, es una nebulosa, nadie tiene una respuesta, quizá ahí la vamos a tener el día que partamos y nos demos cuenta realmente de qué se trata todo esto, o nos confirmemos, o nos vayamos acercando a la muerte, que les decía que los hijos y las hijas pues empiezan a tener mucho más claro ese destino, que es que me estoy acercando al mar. Pero en este algo de estar haciendo este podcast, estarme acompañando con estas compañeras y compañeros que me han aportado esto, recordé algo que recién muerto Manri y durante algunos tiempo, me jugaba con aquella idea, si hubiera hecho esto, si no hubiera ido, etcétera. Y parte de lo que pensé, y dado que Manri murió montado en una bicicleta, igual que yo, en algún momento pensé que si Manri hubiera nacido en otra latitud, voy a decir, hubiera nacido en los Países Bajos, en Holanda, su vida hubiera sido otra. Y eso no tengo duda, pero más que hubiera sido otra, no hubiera muerto en bicicleta. Hace no mucho tiempo, una mamá de origen latino que vive en no sé qué lugar de los Países Bajos nos escribe a través de un comentario y nos cuenta que su hija o hijo ha muerto porque ha sido atropellado mientras andaba en bicicleta. Y por lo que entiendo, las estadísticas de atropellos y muertes en este país son muy bajas y lo han sido hace muchos años, es decir, muy poca gente muere porque ha sido atropellado cuando andaba en bicicleta. Hay un gran respeto para quien conduce sus bicicletas, entiendo que es así. Y bueno, en mis pensamientos, cuando Manri muere, yo decía, si Manri hubiera nacido en tal lugar, no hubiera sufrido el accidente y no hubiera muerto en bicicleta. Y este cruce de universos de esta mamá y de mi historia, sin duda me dio una respuesta con respecto al destino. Y bueno, hay un decir que seguramente en sus países también se dice: lo que está para el perro, ni aunque se quite. Es decir, lo que está para uno, estará para uno. Y lo que no esté, tampoco estará. Una forma de decirlo también es: lo que tiene que suceder va a suceder. Todo esto pues es un algo que lo decimos, pero al tenerlo que vivir nos enfrentamos con este destino que duele tanto, que desgarro tanto al alma, y que nosotros sin duda hubiéramos dado la vida por nuestros hijos, pero ya no es posible.
Y ahora el destino pues nos corresponde crearlo y voy a decir de la nada, de alguna manera renacer. Preguntámelo a nuestra otra compañera Lili, ¿qué cree del destino? Esta parte de entender el destino antes de la partida de mi hijo era así como que no tocábamos el tema, ¿no? Como decimos, bueno, pues el destino es que mis hijos estén bien, que etcétera, ¿no? Después de la partida de mi hijo, me costó un poco de trabajo entender que la vida es como es y que pasa lo que tiene que pasar, porque tiene un objetivo. Entonces, ahorita sí creo que hay, no nada escrito, porque depende mucho de las decisiones que tomemos, pero creo que las cosas pasan porque tienen que pasar. Claro que esto me llevó años para entenderlo, pero el día que lo entendí fue como quitarme una carga de encima. Cuando llegó a entender, nos dice Lili, pues fue como quitarse un peso de encima. Y yo diría más que entender sería comprender, porque todos sabemos que cada persona, cada ser que está en nuestras vidas va a morir. El tema está en cuándo y quiénes son los que van a morir. Llegar a sentir que la muerte es como una sentencia o eventualmente como un castigo puede ser un camino muy doloroso y muy hasta peligroso para quien enfrenta la muerte de un hijo. Y parte de lo que aboga este podcast es reflexionar y darse cuenta que todos tenemos opiniones de esa nebulosa, como dice Yayita, perspectivas diferentes y cada uno pues será más profunda aquella pregunta o no tan profunda. Y habrán algunos que concluyan otra cosa. En el caso de Rubén, concluye algo no que está en contra de lo que dicen las compañeras, sino que concluye basado en su propia vivencia y comprensión. Para mí no existe el destino. Yo pienso más bien que cada uno es el arquitecto de su propio destino. Pienso que en la forma en que te vas conduciendo es como tú vas obteniendo los éxitos o fracasos, si los quieres llamar así, en tu vida. Tú vas elaborando tu forma de vivir, la forma de obtener tus satisfactores y bueno, creo que esto aterrizado a lo que pasó con mi hijo, él falleció por suicidio, creo que mi forma de pensar lo confirma. Es un tema obviamente largo, pero nosotros a mi hijo lo diagnosticaron con Asperger, que es un nivel el más benévolo del autismo, desde los 9 años. Y desde los 9 años lo trajimos en terapias de todo tipo, psicólogo, psiquiatra, psiquiatra y cuánta cosa era necesaria. Nosotros fuimos de alguna manera conduciendo su vida, claro, él también era dueño de su vida, por supuesto, pero en el momento en que dejamos de hacerlo, sucedió lo que aconteció. Entonces, pues yo no creo que haya sido, más bien que ya estaba destinado a trascender de esa manera, sino que hubieron factores que influyeron en que esto aconteciera. En esa nebulosa que citaba Yayita, pues habrán los que consideren que el destino es una invención de cada uno de nosotros, o más bien una proyección a través de nuestras decisiones. Habrán los que creen que son acuerdos sálmicos, habrán los que crean que es sencillamente la voluntad de Dios, o habrán los que crean que pues está escrito. Todos son válidos, cada uno necesita una respuesta y la tiene que escribir cada uno de nosotros. En esta reflexión entre compañeros y compañeras de Abrazos de Esperanzas, pues nuestra intención es darle diferentes puntos de vista para que de alguna manera veas reflejado tu propio proceso, tu propia necesidad de preguntas y tu propia necesidad de respuestas. Por ahí leí a alguien que decía que somos mucho más capaces de dar preguntas que dar respuestas. Pero lo que realmente nos hace cambiar es cuestionarnos y buscar y buscar las respuestas de cada uno de esto que mueve nuestro corazón y lo desgarra en parte del camino. También les decía al principio que si me hubieran preguntado una vez al año qué pensaba el destino, se hubieran dado cuenta que cada vez pensé cosas diferentes. Hoy lo entiendo como una extensión, es decir, el destino es un camino, no es solo un momento. Claro, mi hijo tuvo su último destino en esta dimensión
el 26 de junio de hace 21 años. Pero mi destino continúa. El destino de mi hija Lena, mi niña grande, continúa. El destino de mi esposa, Deisita, continúa. Y tenemos que hacer algo para que ese destino tenga propósito. Hoy me siento mucho más cómodo, les hablaba del río, pero de alguna manera necesito proyectarme. Es decir, necesitamos vivir enamorados de la vida a través de la esperanza y de las ilusiones. Es totalmente comprensible para quien inicia este camino que todo eso quede totalmente devastado y se sienta en un desierto. Y todos los que has escuchado en algún momento lo estuvieron y han ido construyendo un camino para que su destino sea otro. Porque todo aquello que hagas hoy marcará ese lugar a donde estés mañana. Si mañana querés sentirte diferente, debes de hacer algo hoy para que ese camino te lleve a otro sitio. Esto se puede entender como una contradicción en el sentido de que creo en el destino, pero también sé que el destino se convierte, o más bien se hace a través de decisiones. Y más allá de que yo tenga el control, porque no lo tengo, al igual que ninguno, nadie tiene el control, sí tiene el control de su actitud. Y ahora les hablaba hace un momento de estar enamorado de la vida. Ahora quisiera preguntarle a Toñita, que es gran compañera de Abrazos de Esperanza. Toñita, ¿y qué pensar desde el destino? Yo sí creo en el destino, pero después de la muerte de mi hijo. Antes, yo creo que estaba tan ocupada criando chamacos que nunca me pregunté cuál iba a ser su destino ni nada. O sea, mi única ocupación era mantener la casa limpia, llevarlos a la escuela, darles unos correazos cuando se portaban mal y tratar de que fueran 3 hombres. Yo tuve 3 varones. Entonces, cuando muere Manolo y surge este enojo tan grande, o sea, dije, era el destino de mi hijo el morir así, después de todo lo que sufrió, porque él tuvo algunos problemas de salud, problemas menores, pero que yo los grandificaba. Yo empecé a leer mucho sobre los acuerdos de almas. Entonces, pues es que yo buscaba algo que me diera tranquilidad, que me diera un poquito de paz después de la muerte de Manolito. Y encontré ese, que no me acuerdo si fue libro, ya no recuerdo muy bien, fue lo primero que leí, en donde dice que antes de nacer, nosotros pactamos, o sea, eso lo que decimos nosotros destino, nosotros pactamos en qué familia vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros padres, nuestros hermanos, qué vamos a estudiar y también de qué manera vamos a morir. Eso a mí me dio una calma, pero infinita. El saber que mi hijo había llegado a este mundo pues con una misión, ¿no? Que tal vez en otras vidas no pudo culminar y que pues le tocaba terminar de esta manera, ¿no? Obviamente al principio no me daba mucho consuelo, porque dije, bueno, ¿por qué mejor él no vino a completar una misión de amor, se hizo sacerdote o se hizo médico o terminó sus estudios y se casó y fue muy feliz? ¿Por qué morir de esta manera? Pero ahora lo entiendo que todos tenemos un destino antes de nacer y que sí lo podemos ir construyendo poco a poco, ¿no? Podemos ir mejorando cosas, desechando otras, pero que finalmente va a suceder lo que ya está pactado en el universo. Yo creo fielmente que todo lo que venimos a experimentar a este mundo ya está pactado desde otras vidas, Manri. Sin duda, la vida tiene su propia agenda. Y en todos mis planes estaba hacer este podcast para que a la medianoche del domingo estuviera grabado en YouTube, estuviera cargado y que a partir de ahí YouTube hiciera todo lo que hace. Pues el destino tenía otra cosa dispuesta. Tengo 2 días de estarme peleando con la computadora para que este podcast sea una posibilidad. Y bueno, he decidido no poner video porque no me ha permitido poner video. Ya veré si puedo hacerlo más en estos días. Pero quería contarles esto, no solamente por la realidad que es el destino, ¿verdad? Que marca el destino definitivamente todo. Y quiero advertir algo importante con respecto a esto que llamamos destino, camino, ese río que les decía. Los ríos están en conjunto, es decir, lo que le sucede a otro también nos afecta a nosotros. Con esto que está sucediendo con la computadora, pues es muy simple, ¿verdad? No van a ver el video. Pero la no existencia física de mi hijo
marca el destino de ustedes, y lo digo de esta manera y humildemente por el hecho de lo que les aporto, la poca o mucha luz que les he aportado en el camino, al igual que los diferentes hijos de los compañeros y compañeras que han participado en este podcast. Es decir, no somos destinos o caminos o vidas individuales. Esto significa que estamos todos en un mismo barco, en un mismo navío que se llama vida, y que el destino de uno es también el destino de otros, en el sentido de lo que se interconectan. Sí, como les comentaba, esta señora que me comparte que su hija partió porque fue atropellada en los Países Bajos. Bueno, ese cruce de universos. Y ese cruce de universos es sencillamente el cruce de destinos que van formando un gran destino. Ahora le vamos a preguntar a Lexi con qué cree ella del destino. Es un tema controversial, ¿verdad? Cada quien tiene su opinión y aquí como buenos amigos lo estamos conversando desde el punto y con las vivencias de cada quien. Sí creo en el destino, creo también lo llamamos plan álmico y también yo lo llamo el plan de Dios. Lo vemos cada quien, como les digo, desde su punto de vista. Yo soy una persona de mucha fe, sé que todos lo somos aquí. A mí me pasó igual que hemos comentado. La muerte de Diego fue totalmente inesperada. Plena adolescencia, full de sueño. Y un buen día alguien me ofrece un viaje a la playa y vámonos para la playa, un día viernes, una cosa que tú nunca haces, ¿verdad? Y pedí permiso en el trabajo y vámonos y Diego se decidió irse en la playa, o sea, su alma, como lo estamos diciendo, ¿ok? Desde que él era pequeño, creo que se los he contado otras veces, pero desde que él era pequeño, fue un niño muy deseado, un segundo embarazo que yo decía, voy a ver mis ojos otra vez en otra personita. Tenía su hermano 11 años cuando él nació. Y yo, bueno, cuando quedé embarazada, yo decía, no lo puedo creer, si viene mi segundo hijo, pensaba que me iba a quedar con uno solo, y bueno, nace Diego, y era una cosa que desde el vientre yo me acariciaba el vientre, y yo sentía que él desde allá ya me saludaba. Y bueno, y fue creciendo, y a medida que él iba creciendo, a mí me llegó un pensamiento así, que nunca sé de dónde salió, ¿verdad? Yo sentía que yo a él no lo iba a ver viejo. Yo lo cuidaba y era una cosa así como mi hermana me decía, tú estás enamorada de Diego y Diego está enamorado de ti. Era una conexión muy fuerte entre nosotros dos. Y yo lo bañaba y lo vestía y era una cosa, yo le decía que era el niño más lindo del mundo. Y el niño se lo estaba creyendo y un día le digo, ya va, tú no eres el más lindo. Hay otros niños, para cada mamá su hijo es el más lindo. Y me miró y me dijo, ya entendí. Lo cierto era que yo lo veía creciendo, ¿verdad? Y yo me decía a mí misma, no, ya está creciendo. Eso que yo pensé, fue una locura mía y qué bueno, lo estoy viendo crecer y todo esto. Y llega la famosa adolescencia donde ellos cambian tanto. Sí, siempre fue muy, muy pegado a mí hasta el último momento, pero tenía planes, sueños, yo quiero hacer esto. Y yo decía, pero hijo, cálmate, o sea, es un acelere y yo necesito hacer esto y yo voy para allá y yo voy a llamar a tal y no sé qué. Y uno decía, bueno, pero este muchacho, ¿qué le pasa? Pues, o sea, era como que todo lo quería hacer al mismo día. Incluso me pongo a pensar en esos últimos meses, ¿verdad? Que fue el año 2022. Yo decía, pero esta criatura, pero cálmate, que para eso habrá un momento. Pero él era, no, yo voy, yo hago y yo quiero y llamo y subo y me bajo. Bueno, total que ese día nos vamos a la playa y él ese día cargaba una carita así como muy triste. Incluso la gente que ve las fotos me dice, ¿por qué Diego estaba tan triste? Yo no lo sabía, ¿verdad? Incluso yo ese día le pregunté, ¿tú estás bravo conmigo? Porque no me veía la cara. O sea, era como que me volteaba la cara, íbamos en una van, muchos vecinos y todo esto, y yo le buscaba ver la cara y buscaba abrazarlo. Incluso hay fotos donde yo le busco la cara, ¿no? Que esas están en mi celular, no las he sacado nunca. Y yo me preguntaba por qué estaba bravo, ¿no? Bueno, lo cierto es que sucede esto, él se mete al mar. Yo recuerdo exactamente, en estos días lo conversaba con una amiga, recuerdo exactamente cómo sucedieron todas las cosas, recuerdo las cosas que vi en la playa y mi amiga me decía, pero te estás dando cuenta
de todas las cosas que sucedieron y era como que es en cámara lenta, ¿no? Vi una medusa en el agua, vi una señora con un traje de baño azul, o sea, y todo era como que esta película que está pasando, ¿no? Y llega ese momento en que tengo que gritar porque se está ahogando y grito y toda la cosa. Y yo lo que recuerdo muy claramente, o sea, recuerdo todo, pero sí recuerdo haber alzado la mirada al cielo y haberle preguntado a Dios, esto era lo que tú me habías mostrado. Y este es tu plan. Y es una cosa así como que se materializó un presentimiento que yo sé, que yo tenía, una cosa en mi cabeza, en mi alma, no lo sé. Y cuando ya lo encuentran y me mandan a mí para otro lugar porque yo no podía verlo y todas esas cosas que pasan allí, este, yo le digo a la persona que está conmigo, por primera vez me atrevo a asomar ese pensamiento y se lo digo y ella me dice, lo decretaste, no es que yo nunca lo dije con mis labios, o sea, era algo que estaba en mi cabeza. Y ya después de eso, siguen las otras vivencias, pero sí estoy muy clara que fue el lugar que Diego escogió, que su alma y mi alma escogimos para que él trascendiera. Sí estoy muy clara de que me vino a enseñar algo que yo lo capté, que algunas cosas las llevo a cabo como él me las dijo, otras que no y me desvío, pero sí creo que existe el plan de Dios, el acuerdo álmico, el destino, que de alguna u otra manera, porque fíjense algo que también me dejó muy pensando, habían dos planes para ese día. Uno era que nos fuéramos a la playa y iba conmigo, y el otro plan que él tenía era que él se iba con unos amigos a un club donde había una piscina. Entonces, ese día nos vamos es para la playa y él se está comunicando con sus amigos y diciéndole, estoy en la playa, no sé cuánto, ¿por qué no me llevaste? Y todas estas cosas de adolescente. Y después sus amigos me decían, es que él tenía que estar contigo. Porque si no se hubiese ido contigo, se hubiese ido con nosotros. Y tú te imaginas que nosotros te tuviésemos que llamar a decirte eso. O sea, el plan era el mismo, o sea, el plan de él con el agua estaba. Incluso les comento que en preescolar también me sucedió una vez que él se iba ahogando y lo sacamos. Después, cuando estaba un poquito más grandecito, después hubo otro suceso. O sea, el convenio de él era con el agua, definitivamente. O de nuestras almas, no lo sé. Pero sí estoy muy clara de que por algo lo decidimos nosotros allá en el otro plano, así el velo del olvido que llaman los medium no nos deja recordar en qué momento nosotros decidimos eso, pero sí era así. Y yo, a pesar de que su partida fue en una playa, yo no me he podido pelear con la playa ni con Dios, o sea, ese es mi punto de vista. Sí, estoy clara que hay otras personas que lo vivieron de otra manera diferente. Yo agradezco inmensamente de que fuera con mucha compasión y misericordia a mí, porque simplemente yo no lo vi sufrir, pues, o sea, este es mi pensar, pues. Y hay una canción, para cerrar mi tema con el destino, hay una canción que yo empecé a escuchar este año de un grupo venezolano que yo no escuchaba antes y una compañera de trabajo allá en Venezuela me decía, Lex, escucha este grupo. Y resulta que Raguayana. Raguayana es una banda de música de Venezuela, música así bien pop, no sé cuánto, ni siquiera sé definir el género. Pero yo ahorita este año 2025 ellos sacan un álbum asociado con un grupo colombiano y las canciones son por el signo, ¿verdad? Y la canción de Piscis dice que nos vamos de viaje en un viaje inesperado y yo aquí me quedé. Y, y me invita al final de la canción, dice, te invito a un café mirando la playa y verás lo que pasa. Entonces a Diego le fascinaba el café, le fascinaba, era una cosa, un amor con el café, se iba a los juegos de básquet con el termo lleno de café. Y yo este último, el 23, él cumplió su tercer año en el cielo, ¿verdad? Y yo estaba aquí como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A las 2 de la tarde me voy para la playa y me llené un vaso de café y me fui a tomar el café con Diego en la playa porque para mí él en esa canción me estaba invitando a tomar, te invito a un café mirando a la playa y verás lo que pasa. Entonces, para mí sí existe el destino, sí existe el plan de Dios, el acuerdo álmico y lo que tenemos es que estar abiertos a vivirlo y a cada uno de nosotros nos va a tocar diferente porque depende de lo que vinimos a aprender. La Tierra es un planeta escuela y en este planeta escuela venimos a sentir en este plano amor, dolor,
impotencia, muchas cosas. Uno de los aprendizajes más difíciles es el perdón, cuando nos toque aprender el perdón, si es en esta vida o en la próxima, o ya lo pasamos, ya no sabemos, la vivencia va a ser fuerte porque tendremos que perdonar a alguien, venimos a sentir amor, misericordia, tantas cosas. Entonces, ese es mi punto de vista. Todos tenemos razón. Y todos tenemos razón en el sentido por supuesto, de nuestra forma de ver el mundo, porque a partir de nuestras interpretaciones es que vivimos y es que enfrentamos el mundo. Hay algo que me parece también importante agregar de todo esto, y esto que decía Alexi sobre el planeta escuela. Bueno, uno vuelve a ver a todas partes y la gente que no ha perdido un hijo o que no está viviendo una crisis por muerte de un ser amado muy significativo, pues poco o nada se pregunta del destino. Quizá las gentes que están en las universidades, que están en el tema filosófico, o sociólogos o similares. Pero bueno, para cuando la vida te pone contra la pared y te pregunta qué crees de la vida y cómo la vas a vivir, hay cosas que se complican en el sentido de no tener el control. Cuando todo esto empezó, esto me decía, bueno, ¿y qué sentido tiene que ser si el destino ya está escrito? Y bueno, fue lidiar con esto, y no se me olvida para nada los largos y silenciosos momentos de reflexión que tenía sobre qué es la vida, ¿verdad? Y cómo contestar esto. Y a partir de todo lo que he pensado, reflexionado y comprendido, hay un tema, hay un algo que viendo a campesinos en mi país, pues no están muy lejos, y como me hice fotógrafo luego de la muerte de Manri, pues los he visto, he fotografiado. Y llegué un día de tantos a comprender esto. Todos somos como campesinos en el sentido de que nos proyectamos a determinada cosecha. Todos los campesinos, todas las personas que se dedican a sacar algo de la tierra, llámese frutos, verduras, lo que sea, primero tiene que preparar la tierra, pero antes se ha visto proyectado, es decir, se ve proyectando, recolectando frutos o recolectando determinados vegetales, etcétera. En esa proyección se ilusiona, le toma la fuerza para ir a un día a tener estos frutos en sus manos, y para ello sabe que tiene que sembrar hoy. Pero para sembrar hoy hay que preparar la tierra, hay que deshiervar, hay que quitar todo aquello que no funciona, hay que fertilizar, etcétera. Poner la semilla, cuidarla, irrigarla. Ese campesino, a pesar de que sabe la semilla que puso, no sabe si va a haber un evento climático que se va a llevar toda la cosecha o una plaga, etcétera. Todo aquello no lo conoce. Eso, pues es eso lo que le llamamos destino, ¿no? Pero el destino es un camino. Cada día él se vio proyectado, hizo. Diría que la analogía más cercana que tengo a destino es futuro, que se va creando a través de nuestro presente. Y creo que el destino, que ya sabemos, es el futuro ya revelado, es decir, todo aquello que ya conocemos. Es un tema confuso, y con respecto a la muerte y ausencia de mi hijo, lo he reflexionado tanto y me siento cómodo en ese tema de que somos un río, y también en ese río decidir si voy a la derecha o a la izquierda. Estoy hablando de actitud. Y esto me parece muy importante preguntárselo a otro compañero, Omar, con respecto al destino y actitud. ¿Qué pensás vos? Y creo que, haciendo una pequeña analogía, para mí el destino es como cuando llegas a un parque de diversiones y siento que como almita vamos ahí y te subes ¿cómo se llama? A esta montaña rusa, y una vez que te subes, pues hasta que se termina la vuelta, ¿no? Y justo creo que pues a veces ya vamos hasta arriba y dices, híjole, me quiero salir, pero creo que el destino es eso, ¿no? Es ese rielcito de montaña, y hasta que termina, hasta que se acaba la vuelta y se terminó tu viaje, pues es cuando te bajas, ¿no? Y es esa fecha que tenemos pactada, es ese punto donde termina nuestra misión, yo le digo así, de este lado, donde termina nuestro aprendizaje, o tal vez el de esta vida, porque yo creo que sí seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo, ¿no? Es un proceso que la verdad también quién sabe hasta cuándo termine, pero bueno,
a mí me gusta mucho la filosofía estoica y ellos tienen una definición del destino que a mí me llenó mucho y ustedes en cada una de lo que habló es algo de esto, se las voy a leer, dice que el destino es el orden racional, predeterminado y providencial del universo que une a todas las cosas a través de una cadena de causa y efecto. Y me gusta mucho cómo lo define, ¿no? O sea, para mí ese orden providencial es ese plan de Dios. O sea, es ese guión que está marcado, ¿no? Que tenemos que pasar. Pero también dice predeterminado, pero ahí entra el concepto justo de libre albedrío, ¿no? Que ahorita mencionaba Keru. Y, y dice que el libre albedrío se manifiesta al elegir voluntariamente la respuesta y la actitud ante los eventos, ¿no? Ante lo que nos va sucediendo. Entonces, para mí es como ya estar en la montaña rusa y estar arriba, y mi libre albedrío es, pues, si la disfruto y levanto los brazos, o si cierro los ojos y voy aterrado, o sea, es cómo lo voy a enfrentar, ¿no? Eso es para mí lo que es el libre albedrío, y lo decía Víctor Frank también muy claro, ¿no? Que dice que al hombre se le puede arrebatar todo menos la última de las libertades, que es elegir la actitud, eh, elegir la última libertad humana, que es la de elegir su actitud en cualquier circunstancia, ¿no? Creo que en eso se encierra el libre albedrío. Sí. Eh, entonces, no sé, creo que hay un concepto también que nace de ahí, que es el amor fati, que es el amor al destino, ¿no? O sea, el amor a los acontecimientos, buenos o malos, ¿no? Y creo que a veces le damos una cualidad a las cosas, y lo decía también muy claro Keru, y también coincido mucho con ese concepto, que no es que sea bueno o malo, ¿no? Lo decía Manri, es la vida tal cual es. Simple y sencillamente es ir aceptando las cosas que van sucediendo. Y hoy creo que con lo que hemos aprendido, más allá de la aceptación, es el saber que tiene un propósito, ¿no? El saber que hay un plan más grande, un plan álmico, justamente esto, que es el destino, y que tiene un fin, ¿no? Que tiene un fin, que puede ser nuestro aprendizaje, o que puede ser lo que decías ahorita, Alexi, pues todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Todo lo que venimos a trabajar en esta escuela de almas, ¿no? En la que estamos. ¿Es un error del universo la muerte y ausencia de uno o de varios hijos? Bueno, en mi forma de ver y vivir, pienso que no. Que la vida siempre tiene la razón y la vida, pues, dispone. Esto es lo mismo decir que Dios dispone o que es su voluntad, pero me niego a creer que hay un Dios que solo porque se le antoja hace determinadas acciones. También creo que todo tiene propósito y ese propósito te va a llamar. Eso, con respecto a esto, es parte de esta gran nebulosa que llamamos destino, y que me parece que a través de todo lo que hemos escuchado los compañeros y compañeras, pues se va dibujando una idea muy formal desde quien cree que es el arquitecto de su propio destino, que yo en parte creo lo mismo, y quienes creen, las otras compañeras, que no, que es parte de algo ya escrito. Es muy confuso, es una nebulosa, lo decía muy bien Yayita. Pero ahora quería preguntarle a nuestra compañera Lili nuevamente, ¿es un error del destino la muerte de tu hijo? No, yo creo que el universo, yo creo que no hay errores en el universo, solo hay crecimiento. Entonces, no, mi hijo, como digo, era su hora, era su día, era su hora, era su momento. Él vino. Y claro, cuando trascienden es donde te das cuenta a qué vino mi. Entonces, y si tú te pones a analizarlo, la mayoría de los papás y las mamás dicen lo mismo, es que mi hijo, que Lexi lo dijo, mi hijo era especial. Yo tengo 2 hijos, los eduqué igual, se llevan 2 años de diferencia. Les celebro el cumpleaños el mismo día porque cumplen el 8 y el 9 de mayo. Entonces tendrían que ser muy parecidos, ¿verdad? Pero no, son del mismo signo y tal. No, no se parecen en nada. Mi hijo era especial. Mi hijo vino con muchas complicaciones. Yo creo que mi hijo cuando era bebé le tocó decidir, su alma decidió, ¿me quedo o me voy? Porque mi hijo nació muy enfermito, muy, muy enfermito y decidió quedarse un ratito más. Decidió quedarse para seguir dando tanto amor porque
con todos los que yo hablo después de la trascendencia, sus amigos, todos, siempre coincidimos todos en, tu hijo ha venido a enseñarnos lo que es el verdadero amor, lo que es la verdadera amistad, lo que es el dar sin esperar nada, porque es que él era así, él lo daba todo. Él llegaba del colegio de pequeño, o sea, desde la escuela con 5 o 6 añitos y me dice, mamá, en la escuela necesitan que llevemos algo. Y él cogía el arroz, los frijoles y le decía, Andreu, pero nosotros no tenemos casi, porque yo estuve una época económicamente muy mal. Él me decía, pero tenemos más de lo que los niños no tienen. Y entonces él se los llevaba. Era un maestro. Entonces, no fue un error. Fue un acierto que elegimos los dos, que hay veces yo he renegado y he dicho, ¿por qué he elegido? Pero ahora ya no, ahora ya me doy cuenta que he tenido la oportunidad de 18 años maravillosos que me ha regalado tanto, tanto, que él me dejó completamente llena de él, pero completamente llena. Y eso yo le doy gracias 40,000 veces al día por todo lo que me dio en la vida terrenal y por todo lo que me sigue dando en su vida espiritual. Cuando Manri murió, mi hijo, nada de estos recursos existían. ¿Y qué más hubiera querido yo de escuchar mamás, papás como ellos, como los compañeros y compañeras que han participado? Que me hubieran dado un abrazo de esperanza a través de pensamientos, reflexiones profundas, ¿no? Y que me hubieran propuesto, cambia tu mirada. Y esto que quiero decir, cambia tu mirada, significa seguir amando a nuestros hijos sin que duela tanto. Y para eso, pues debemos de encontrarle un para qué a la vida, ahora que todo se ha derrumbado. Me refiero a los papás y mamás que están empezando este camino, que todo es tan caótico y ese empezar puede ser años. Quiero advertir, como lo he hecho en todos los podcasts o en muchos de los podcasts que he dicho, lo estás haciendo bien, porque cada uno de nosotros lo hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Solemos pensar que mientras tengamos el control no hay caos. Solemos pensar que mientras creemos tener el control, la vida está, entre comillas, bajo control. Pero si volvemos a ver al universo, nos damos cuenta que no es así. Y vamos a escuchar a Kero. En el universo siempre hay como un caos y un orden, ¿no? Y es así, y de eso estamos formados. Todo el universo, incluso nosotros mismos. Y puede ser que la muerte de un hijo forme parte de ese caos, pero no significa que no sea perfecto. ¿Me explico? O sea, es complicado, es duro, es difícil, es caos, es caótico, pero no significa que no forme parte del plan perfecto. Lo que pasa es que tal vez nosotros, y yo creo que nosotros podemos comprender un poquito, podemos sentir mucho, podemos comprender un poquito. Y estamos caminando en la aceptación, ¿no? Estamos caminando en la aceptación. Y eso es lo que nos hace poder continuar sin tanto reclamo. El caminar en la aceptación nos hace poder continuar sin tanto reclamo. La humildad, el saber que no sabemos o que no recordamos. Que sí somos parte de algo muy grande, muy inmenso, pero en el plano terrenal somos como aprendices, ¿no? Y de allí que muchas cosas se nos olvidan. Tiene una enorme razón, Kero. Como humanos, sentimos mucho y comprendemos poco. Y bueno, también hay que asociar el destino con el tiempo, que es el único recurso que no es renovable. Porque en la vida, con todo lo que ha aprendido el humano, pues ha aprendido a renovar cosas, a reconstruir cosas. Es más, nuestro interior se puede construir nuevamente. Les hablaba al principio de un edificio que se derrumba, ¿no? Cuando todo esto empieza el caos, o más bien lo empezamos a percibir. Pero si volvemos a ver más profundamente, nos damos cuenta que todo cambia, como la canción, ¿verdad? La vida cambia, todo cambia y todo va a seguir cambiando. Un día nace una flor y el día siguiente ya no está. Es así,
Y si volvemos a ver a la naturaleza, hay seres que por supuesto duran mucho más años que nosotros. Voy a decir los árboles, por ejemplo, que aquí en Costa Rica hay un árbol que por una perfecta casualidad el destino quiso que lo conociera. Tiene, si las estimaciones son correctas, más de 1500 años. Es el ser más longevo de Costa Rica. Qué destino, ¿verdad?, de ese árbol. Y les tengo que decir, y para los que creen sobre que podemos reencarnar o más bien volver a la vida como diferentes seres vivos, bueno, yo jamás hubiera querido ser ese árbol en el sentido de estar 1500 años o más viendo, solo observando. Pero bueno, esa es mi percepción de un humano, de un humanito que soy, igual que todos nosotros, que se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí y para dónde voy? Esa es la cuestión del destino. ¿Qué estoy haciendo aquí y para dónde voy? Como el campesino. Y tengo que recordarles, y estoy seguro, que de la vida de sus hijos van a encontrar recursos para darse cuenta que en su vida, en el tiempo que nos acompañaron, dejaron semillas que significan destino, que nos encauzan hacia alguna parte. En el caso mío, de mi familia, ha sido esto, ha sido escribir el libro, ha sido colaborar con compañeros y compañeras de los grupos de apoyo y no detenerme en esto, saber que de alguna manera la vida me llama a esto, así como los compañeros y compañeras que con todo el corazón abierto nos cuentan qué creen, qué piensan, para dónde van, qué están haciendo. Bueno, como siempre en Abrazos de Esperanzas terminamos diciéndote que si querés encontrar un grupo de apoyo en toda América, hay grupos de apoyo desde los Estados Unidos hasta el sur, incluyendo Cuba, Venezuela, Costa Rica, que es mi país. En Europa tenemos conexiones para poderles ayudar a encontrar apoyo, y si el apoyo no es presencial, es decir, si no encontramos grupos de apoyo presenciales, podemos encontrarte grupos virtuales. Te envío un gran abrazo, esperando que mi destino me permita reparar esto, que en esta misma semana debiera de seguir grabando podcast porque se viene el fin de año y la gente pues tiene una agenda apretada, la gente que nos colabora, por supuesto. Y bueno, te envío un gran abrazo, esperando que lo que hacemos te signifique esperanza. Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Chao, chao.